Bienvenidos y bienvenidas a su diplomado sobre sistematizando experiencias en instituciones de salud. El tema de hoy es la sistematización de experiencias, un concepto en construcción, en el que haremos un especial énfasis en el surgimiento y la concepción y las múltiples concepciones que existen sobre la sistematización de experiencias. Para ello vamos a traer a colación al autor Oscar Jara, quien ha planteado desde diversos estudios eh, toda esta reflexión frente a la sistematización de experiencias. Él es un peruano, nació en Perú y se formó y creció en Costa Rica. Debido a ello también el aporte que hace la sistematización de experiencias en Centroamérica y es sociólogo y plantea un poco como todo este proceso de la sistematización de experiencias como una forma, una modalidad de investigación en el que se puede ir construyendo de otras formas alternativas conocimiento. Bien, para empezar el tema es importante que hagamos un recorrido histórico del por qué surge el concepto, por qué pensarnos sistematización de experiencias, por qué pensarnos las experiencias en la construcción de conocimiento. Para ello es importante acudir al momento, un hito histórico para Latinoamérica y el Caribe, que fue la crisis, el, los quiebres, las rupturas que se van dando en términos no solamente políticos, económicos, culturales y sociales a mediados de los 60, 70, en la década de los 60, 70 de 1900, del siglo XX, sino que también es importante plantear allí cómo esto repercutió en el pensamiento de las teorías, de las formas de conocer. Allí resulta interesante ver cómo a partir de la Revolución Cubana se da todo un proceso, una entrada a Latinoamérica disruptiva también de todo este pensamiento, de otras formas de relacionamiento y allí mismo en otras formas y unas rupturas paradigmáticas. En ese sentido, lo que se empieza a dar es entonces una visión de las experiencias, de lo que es el pensamiento propio latinoamericano, ¿no? Se empieza a hacer una ruptura con esos paradigmas norteamericanos, europeos, y empiezan a decirse, bueno, ¿cómo es pensar, actuar desde la propia experiencia latinoamericana y del Caribe, ¿no? Y es entonces donde se da este nicho de la sistematización de experiencias, este nicho en términos de confluencia de condiciones y dimensiones que sean para pensarse. Sin embargo, la sistematización de experiencias va a ser muy crítica en esto de la forma en cómo las movilizaciones y no se hacen de una manera, o sea, es pensarse esas movilizaciones como tal, ¿no? Estos movimientos, estas acciones desde América Latina, cómo se piensan de una manera interpretativa y crítica. Y ese va a ser un principal aporte para empezar a discutir con estas otras formas, porque no solo la sistematización de experiencias se empieza a pensar desde ahí, sino también, ya veremos más adelante, esas rupturas con, pero también esas similitudes que hay y paralelo a esos otros movimientos como la investigación, acción participativa, ¿no? Y la educación popular, ¿no? Pero entonces vamos a ver cómo esto genera este entorno en el que surge la sistematización de experiencias, genera como todas estas nuevas preguntas para Latinoamérica. La Alianza para el Progreso, que se da más o menos después de los 60, los 70, surge en respuesta a que no se propague más esta visión alterna económica, política y demás de la Revolución Cubana al resto de los países latinoamericanos, esta Alianza para el Progreso planteada desde Estados Unidos, pues empieza a generar unas inversiones en programas
de desarrollo para la comunidad, desarrollo comunitario, y entre ellos se identifica unos altos índices de analfabetismo dentro de las poblaciones adultas. Y una de las medidas o como programas que se plantean desde la UNESCO es la educación de adultos, ¿sí? Pero planteado desde una educación fundamental. Si bien se dan estas medidas de asistencialismo como una forma de mitigar esa posible entrada de este tipo de pensamientos alternos, ya la educación popular desde Paulo Freire en Brasil ya empezaba a germinar otras formas de construir. La educación popular, dentro de los movimientos de educación de base y los centros populares de cultura, se estaban generando prácticas en el que la comunidad podía, se planteaba el aprendizaje desde el contexto, desde lo que tenía la población a disposición. Era un aprendizaje relacionado con su hacer y su experiencia vivida cotidiana. Era un aprendizaje que partía del saber, de la experiencia vivida de los y las personas, y no era tomado como una medida desde afuera, como si fueran recipientes a llenar, ¿no? Como lo plantearía la educación popular desde una educación bancaria, sino que es reconociendo al otro y a la otra como un protagonista de su práctica, de su hacer, pero que invitaba entonces a pensárselo de una manera reflexiva y crítica, ¿sí? De ahí que la pedagogía de la liberación fuera uno de estos corrientes que plantearan fuertemente esta premisa, ¿no? Y ahí hay dos elementos que nutren, digamos, este movimiento desde la educación popular, y es la teoría de la dependencia, es decir, cómo se planteaban también desde lo disciplinar, cómo se podía plantear que estos países en una relación de dominado-dominante, ¿cierto? En términos de la Latinoamérica con respecto a las primeras potencias, en el caso de Estados Unidos, pudieran generar un pensamiento propio. Y cómo también el proceso de la teología de la liberación también era una forma de estar desde y con el pueblo, ¿no? Ya cruzado e intermediado, digamos que esto es desde una línea progresista de la Iglesia Católica, pero entonces era con y en el pueblo, ¿sí? Y era planteado desde el ver, juzgar, pero accionar. No era solamente el contemplar, era estar con y desde el pueblo. Y esto da una ruptura y desde ahí mismo también surten experiencias que luego son recopiladas, apropiadas, interpretadas, y que es lo que ha venido dando aporte también a estas concepciones de la sistematización de experiencias. Es decir, es entender la sistematización de experiencias comprendida desde un enfoque histórico, social, pero también desde una dimensión espacial. ¿Sí? Es también sí, es desde las experiencias propias latinoamericanas, pensándose sus problemáticas latinoamericanas y aportando esas problemáticas latinoamericanas desde un ejercicio de poder y poder popular. ¿Sí? Bien, esto va quebrando también con estas otras formas de pensamiento ortodoxos que aún mantienen, digamos, de alguna forma un pensamiento o un enfoque positivista que digamos que ya no da, el enfoque positivista no es suficiente para explicar las realidades que están viviendo estas poblaciones y sus problemáticas situadas, ¿sí? Eh, no da respuesta a todas las preguntas que pueden surgir, no solamente desde un pensamiento científico, desde el método científico, sino que habría que mirarse y pensarse otras formas alternativas de cómo construir conocimiento. Bien.
ahí vamos a... Bien, vamos a ver entonces en esta parte la sistematización de información y sistematización de experiencias. En la sistematización de experiencias, primero vamos a partir por qué se habla de sistematización, ¿no? Y luego la importancia de las experiencias en ello. En la sistematización se plantea más como una percepción, una preconcepción desde la sistematización de información, es decir, la recopilación, ordenamiento, clasificación, catalogación de datos. Lo que nos va a plantear esto es que si bien hacemos la sistematización de experiencias, parte de recopilar, clasificar, ordenar, ¿cierto? Darle un sentido a esas prácticas, es la experiencia la que realmente tiene una connotación importante. Y es entender la experiencia como un proceso histórico, como algo que parte de un sujeto que tiene un pasado, un presente y un futuro, que en la medida que recupera y interpreta su pasado, abona un presente, pero también permite gestionar y ser agente hacia el futuro, es decir, a proponer, a gestionar, ¿sí? Entonces ahí también hay una marca y es importante entenderlo, que ese proceso histórico da un ejercicio de poder, ¿no? Por tanto, es la importancia de la experiencia que transforma, que aporta la transformación. Entonces, aquí hay tres elementos importantes que me parecen señalar. Uno, que son procesos. Entender la experiencia como un proceso nos va a indicar que no necesariamente van a haber recetas, las experiencias son únicas, son propias, particulares. Al ser históricas, como lo enunciaba anteriormente, tienen su particularidad en términos temporales, ¿no? Y lo que puede aportar es reconstrucción del pasado hacia el futuro, ¿no? Entendiéndonos, ¿cierto?, como sujetos históricos. Algo también importante ahí es que no solamente son individuales, sino también colectivos. Es decir, si bien las experiencias parten de mi percepción particular, no necesariamente quedan allí. Habría que entender esas experiencias relacionadas y articuladas con otros y otras. ¿Sí? Esas experiencias, cómo reaccionan con otros y otras, qué producen, qué generan. Y ahí está la articulación que se va dando, ese sentido que además individual se produce colectivamente. Entonces podríamos hablar que hay experiencias también colectivas, ¿no? Que viven los y las personas, los sujetos, dentro de un proceso organizativo, dentro de una institución de salud, dentro de un proceso educativo, ¿sí? Dentro de cualquier escenario, institucional o no, digamos que hay ese ejercicio tanto individual como colectivo. ¿Qué tanto me ha impactado a mí? ¿Qué tanto percibo? ¿Qué tanto pasa por mis emociones, mis formas y significados? Pero también eso cómo se interrelaciona con los otros y las otras que también conviven conmigo, viven estas experiencias, aunque cada una individual y particular, pero se pueden identificar de manera colectiva. Entonces esto va a ser clave para entender por qué aquí empezamos a dar un punto importante de entender la sistematización de experiencias, cómo empieza a generar su propia particularidad a diferencia de otras formas también alternativas de construir conocimiento. Ya lo veremos. Entonces hay que mirar también que esta experiencia, además de tener ser un proceso histórico, está atravesada todo el tiempo, estamos atravesados por dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿sí? Ambientales también, ¿sí? Esa experiencia es única.
Puede ser una experiencia, por ejemplo, de educadoras eh, o cuidadoras de madres cuidadoras, ¿sí? De niños y niñas, ya sea el programa de bienestar social de su país o en Colombia, el bienestar familiar, que se dé en Cali o que se dé en un municipio o en una ciudad de Honduras o que se dé en otra parte del Caribe latinoamericano. Aunque sea ese mismo tema, vamos a encontrar que la experiencia de las personas que vivieron eso van a ser distintas porque van a estar atravesadas por una dinámica social, cultural, económica y política. Entonces ahí vamos viendo cómo es compleja, entramada en sí misma. Ese contexto está dentro de la experiencia, no es que esté fuera, está dentro, constituye la experiencia. Otro, y ahí también es importante señalar que es situada, ¿sí? Está atravesada dentro de no solamente de una dimensión temporal, sino espacial. No es lo mismo hablar desde Honduras, ¿cierto? A Colombia, la zona de Nariño, o la zona del litoral pacífico. No es igual. Digamos que son conocimientos que se producen, son experiencias que se producen, que se dan en lugares específicos. Y eso debe ser supremamente importante a la hora de reconocer una experiencia. Bien, hay algo bien importante allí también y es que las experiencias pueden ser conscientes o no. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pueden ser planificadas, pueden ser, digamos que yo las tenga conscientes, digamos, previstas, pero hay otras que no. Y hay otras que son, yo las hago, pero no sabía que las estaba haciendo. Pasa muy comúnmente en las organizaciones comunitarias cuando se habla, yo entonces esta forma de, puede darse, ¿no? Esa construcción de conocimiento, yo sabía hacer esto, pero no sabía cómo se llamaba. Y esa forma de denominar, ese descubrimiento de ese hacer, que yo sé hacer, pero no sabía cómo se llamaba y que podía llamarse de esta manera, es lo que descubre la sistematización de experiencias. Es el hallazgo, es como el revelar ese hacer cotidiano que plantea y entonces permite develarlo, permite entenderlo, permite interpretarlo, que es muy importante, no solamente nombrarlo, enunciarlo, sino que lo permite interpretar. Entonces yo no sabía que hacía esto, pero lo hago. Bien, y eso va a ser interesante en nuestros ejercicios cuando empecemos a hacer los ejercicios de identificación de experiencias. Otro elemento importante son cómo yo lo vivo. Esto es vital. Las experiencias están pasadas por la piel. Es la sensibilidad también allí. Es la parte perceptiva, es la parte emocional, es los constructos que traigo, pero que también hacen que esa experiencia se potencie. Eso que yo viví fue para mí vital, para mí fue transformador, hubo un aprendizaje desde ahí. Y cómo eso logra potenciar también digamos, la experiencia en sí es significativa, pero logra potenciar en esa construcción de conocimiento. Otra de las cosas es esto que ya mencionábamos, las relaciones con otros y otras, pero en eso también hay algo importante que veíamos de lo individual y lo colectivo, y es que se relacionan con otras personas, ¿no? Esto es interactivo. Y el relacionarse con otras personas implica que hayan también unas relaciones de poder. Y ahí también es importante ver cómo se da ese juego de relaciones de poder en esas construcciones de experiencias. Bien, es decir, aquí estamos viendo unas dimensiones subjetivas y subjetivas, es decir, la experiencia en sí misma es una dimensión subjetiva, objetiva, pero que hacemos a la hora de interpretarla, ponerla en relevancia, decir por qué esta experiencia es importante y no otra, por qué hicimos esto de esta manera y no de otra, ¿sí? Ahí estamos haciendo también un ejercicio
de objetivación, de pensarse la experiencia. Entonces, esta dinámica del objetivo y subjetivo va a estar intrínseca a la hora de pensarnos la experiencia, la sistematización de experiencias. Bien, algo sucinto para que quedemos con este tema hasta aquí. Y es que la sistematización de experiencias es un acto, es una apropiación consciente de lo que vivo, de lo vivido. Bien, aquí hay algo que me parece importante, además de diferenciar con la sistematización de información, es la diferenciación con la IAP. Si bien la IAP surge en los 80s y nuestro gran exponente en Colombia de la IAP es Orlando Falsborda, que en últimas es el pueblo se investiga al pueblo, ¿cierto? Produce conocimiento desde sí mismo. Y es de inminencia participativa desde la acción. Diríamos entonces que es parecido, ¿no?, a la sistematización de experiencias. Si decimos que la sistematización de experiencias parte de la gente, que es de la experiencia, de lo que vive la gente, y a partir de ahí se construye, hay un aprendizaje y se aporta una construcción de conocimiento y fortalecimiento a la comunidad, a las organizaciones, ¿sí? Que digamos que va a una intencionalidad de transformación, pues diríamos muy parecido a la IAP, ¿no?, que es la investigación de acción participativa. Diríamos que hay mucha similitud. Si bien hay similitud, hay algo esencial que lo diferencia de la IAP, y es que no necesariamente la IAP parte de la experiencia del sujeto, de la experiencia de lo vivido del sujeto. Y eso sí va a ser totalmente importante dentro, específico y particular de la sistematización de experiencias, y es que parte de la experiencia del sujeto. Eso es particular. Es decir, ustedes, en profesionales de la enfermería, son quienes van a mostrarnos, van a identificar la experiencia que les ha marcado, y ustedes son las protagonistas, ya sea porque hayan vivido o hayan tenido una acción. Ojo, y algo aquí importante que señalar. Esas experiencias no siempre pasan por situaciones exitosas, no porque hayan sido reconocidas y meritorias. También, y mucho más importante, es cuando son de errores, de dificultades, de desafíos, de tensiones, porque realmente desde ahí es que se aprende. Y es preguntar entonces por qué se hizo así y no se hizo de otra forma. Y eso nos va a generar mucho más aporte quizás a la institución de salud, a los procesos que adelantamos, a ustedes mismas como profesionales. Entonces, no solamente es pensarse que la experiencia en sí es exitosa y por tanto debe ser sistematizable, sino que va conectada con esas múltiples dimensiones que pueden demostrar que hay dificultades, fue fracasos, y ahí se aprende más también, ¿no? Entonces, tenerlo clave en esto. Bien. Otro elemento importante aquí en esto de la sistematización de experiencias, que lo habíamos hablado, es esa producción de saber. Para Jara es importante que esa producción de saber, digamos que no solamente parta de ese ejercicio de objetivizar y subjetivizar, ¿cierto?, sino que ese saber sea interpretado. Muchos de los riesgos que se encuentran en la sistematización de experiencias es que se queda solo en una descripción de un hacer, de una experiencia, ¿cierto? Se queda allí, describimos completamente la experiencia, pero no hay un alcance, reflexiones de fondo, que ya lo veremos más adelante en cómo se sistematiza. No hay un alcance de una interpretación de esa experiencia. Y si no hay interpretación, no hay un aporte a esa construcción de saber, ¿sí?
se queda, lo dejamos tímido, lo dejamos quieto, no le sacamos toda esa significancia y esa relevancia que puede tener la experiencia. No aprovechamos, no escudriñamos, no profundizamos más allá de la experiencia tan rica que puede haber, ¿sí? Entonces, aquí hay algo, tres ítems importantes que nos señala Hara. El saber, esa descripción, esa reconstrucción del proceso vivido, de lo que se vivió, de esa experiencia, pero también una interpretación crítica. Y en esa interpretación crítica está todo el tiempo esa dinámica entre lo de objetivizar y subjetivizar. ¿Por qué? Porque en esa interpretación yo extraigo de la experiencia esos elementos diferentes, eso que yo no veía que estaba haciendo, pero lo estoy haciendo y lo nomino, ¿cierto? Lo nombro, lo pongo en relevancia. Ve, no sabía que estaba generando este tipo de reacciones en esta experiencia. Eso lo nomino, lo pongo en relevancia, pero además de ponerlo en relevancia, lo interpreto. Entonces, ¿esto por qué se da de esta manera? ¿Por qué genera este tipo de reacciones? ¿Cómo podría potenciarse? ¿Para qué podríamos generar mayor relevancia en esta experiencia y cómo podría aportarle colectivamente a la institución o a la organización o a mi vida misma? ¿Sí? Y algo que señala Hara muy importante en esa interpretación crítica que tiene que ver con lo conceptual, también como lo nominamos, es la comunicación. Hara entiende en la sistematización de experiencias que la construcción del conocimiento es un continuum, es un proceso constante. No es solamente el informe que sale de la reflexión, así hayamos identificado la experiencia, se haya reconstruido el proceso, se haya interpretado, se hayan hecho reflexiones de fondo, no es suficiente ese informe que se genera, eso debe volver a la institución. ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando hagan este ejercicio van a devolver estos hallazgos, estas lecciones aprendidas, esto que encuentran a la hora de interpretar y apropiarse de esa experiencia y apropiarse de una manera crítica, sino que también eso tiene que ser dialogado con la institución, ¿sí? Y dialogado en términos que eh, pueden haber adherencias o decir, no, esto no lo estamos trabajando de esta manera. Y es ese proceso dialógico que habla Hara que es importante para la construcción de conocimiento. Y entonces eso va a generar nuevas preguntas, no las que iniciamos cuando empezamos la experiencia, ¿no? Que partió de nosotras de manera colectiva, sino que ahora al exponerlas, es decir, comunicarlas en la institución, van a generar nuevas preguntas, nuevas reflexiones que van a nutrir esta experiencia y que van a potenciar otras formas de sistematizar, otras formas de investigar, otras formas de hacer ejercicio profesional, otras prácticas. Y esto se continúa, ¿sí? La construcción del conocimiento no es que quede estática, sigues comentando, se siguen conectando esas experiencias con otras. Entonces ustedes ahí en las expectativas decían, por ejemplo, chévere que conozcamos cómo se está dando estos procesos, estas prácticas en Colombia y que se retroalimenten con Honduras. ¿Sí? Eso es clave, vital en Hara. O sea, que esas experiencias que pasan en Honduras, cierto que ustedes van a hacer el ejercicio y que aquí en Colombia también, se comuniquen y dialoguen. Ahí estaría en ese ejercicio constante y continuo de la construcción de conocimiento que no pararía allí, solamente en cómo retroalimenten ambos países. Sería entonces plantearse en redes, por eso entonces la sistematización de experiencias se ha planteado desde redes, digamos, Oscar Jara plantea la CEAL como esos centros de educación popular latinoamericanos, la red Alforja, que es una red que está dentro también es más mesoamericana, es decir, cómo nos articulamos con otros que están teniendo estas prácticas y cómo se
confluyen o se difieren, que esa es también, la construcción es eso también de conocimiento. Bien, entonces haríamos un especial énfasis, que ya lo hacíamos, ya lo mencionamos antes, pero es en ese saber sentir. Es decir, aquí hay una prevalencia y una importancia al saber sentir. El saber parte de lo que mi experiencia, lo que yo percibí, interpreté, lo que pasa por la piel también, lo que me movilizó, ¿cierto? Lo que al devolverse me genera un aprendizaje. Y en la parte del saber, Jara plantea que en la interpretación crítica hay un distanciamiento de eso que yo inicialmente parte de mi sentir. Yo me distancio para poder objetivar, para poder preguntar, para poder enunciar, para poder nominar lo que yo dije, no sabía qué estaba haciendo y lo estaba haciendo, o qué no sabía la relevancia que tenía esto que estaba haciendo. Y esto tiene también, hay que mirar también cómo en esa reconstrucción, en eso de la experiencia, en la sistematización de experiencias, va generando esa experiencia genera unas lógicas y unos sentidos. Más adelante hablaremos entonces de cómo hacer la sistematización de experiencias que tiene sus determinadas fases, o por lo menos así lo plantea la propuesta de Oscar Jara. ¿Bien? En el sentir, como lo decíamos antes, es la apropiación de lo vivido, pero interpretado críticamente, ¿sí? Es pensarme mi hacer profesional, es pensarme mi accionar cotidiano, es pensarme qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Y esto cómo aporta a, ¿sí? Y ahí está esa connotación de futuro, ¿no? Esa connotación política también de la sistematización de experiencias. Es decir, se aprende para hacer, para transformar, no se aprende solo para dejar informes en anaqueles y que digan chévere, bonito lo que hiciste, pero no trascienda la discusión. Para eso se sistematiza. Y aquí es importante que quienes viven la experiencia son los protagonistas, son los sujetos de la historia. Ustedes serán los protagonistas y sujetos de esta historia, ¿sí? Bien. En cuanto a la sistematización de experiencias y relaciones de poder, como lo decíamos, está, digamos que vamos recorriendo un poco como esto de las definiciones, pero es importante verlo también como una espiral, no es una cuestión lineal, no es un proceso lineal. Pueden haber, se planifica, pero pueden haber eh, de vueltas, ires y de vueltas porque es un proceso que se plantea sentido, que se plantea desde la experiencia, que no es rígido y que está en movimiento, es dinámico, ¿no? En esto de los sujetos de poder, que lo mencionamos antes, es cómo también se dan esas experiencias en ese relacionamiento con los otros, ¿no? No solamente parte de lo individual, sino lo colectivo. Es importante también en eso entender que lo que plantea aquí la imaginación creadora. La sistematización de experiencias nos invita a develar lo no conocido, lo que de tanto hacerse cree saberse todo, pero hay cosas que pueden descubrirse allí más, está oculto, está profundo, y para ello hay que tener la capacidad también de imaginar y de crear. Por tanto, no hay recetas en la sistematización de experiencias, si bien ahí vamos a tomar unos elementos de Oscar Jara en términos de metodológicos, no es una receta, porque la que va a plantear el cómo puede reconstruirse esa experiencia es la misma experiencia. Hay una capacidad de propuesta y eso es supremamente importante en concebirse como sujetos de poder, porque esa capacidad de propuesta es que nos apropiamos de esa experiencia, ¿cierto? La interpretamos críticamente para poder tomar decisiones, para poder generar propuestas, ¿sí?
porque esto me da elementos y argumentos para que desde mi hacer y mi ejercicio reflexivo de mi hacer yo pueda proponer en esta institución estrategias, formas de gestión, ¿sí? Que fortalezcan institucionalmente el proceso, ¿sí? También nos sirve para plantearnos capacidad de gestión. Bueno, ¿esto cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Si lo hicimos de esta manera, esta experiencia nos dio resultados o no nos dio resultados de esta manera, ¿cómo se puede hacer de otra? Y muy importante aquí también la articulación y las alianzas, que era lo que hablábamos en términos de la comunicación, cómo esto se plantea a otros, cómo esto trasciende, escala. Estas reflexiones de mi hacer escalan no solamente de manera institucional de Honduras o de Colombia, sino que puedan escalarse a nivel latinoamericano, un ejemplo. ¿Sí? Bien. Hasta ahora tenemos entonces los elementos claves para poder entender lo que es la experiencia en la sistematización de experiencia, lo que la diferencia de sistematización de datos, de la IAP, ¿sí? Y cómo toma como relevancia el hacer, el quehacer desde lo cotidiano, ese hacer que se plantea tanto individual como colectivo y que nos permite reflexionarlo y reflexionarlo para aprendizaje, pero también para transformación. Bueno, esta es la sesión en el módulo, en la parte de qué es sistematización de experiencias, surgimiento y conceptos. Gracias.